Bienvenidos todos, de verdad, estamos en esta serie maravillosa y le ruego a Dios y le he estado rogando a Dios que me hable a mí, que nos hable a todos, a través de su palabra y de su espíritu. Bueno, esta serie tiene 7 capítulos, por decir así, ¿no? Es el tercero, ¿no? Es el tercer capítulo. Entonces, hemos tenido mucho cuidado de no, pues como no meterte en los otros capítulos que vienen adelante, porque si tomas simplemente el tema del Espíritu Santo, puedes abarcar todo y tiene un orden, ¿no? Y el pastor Gabriel nos ha dado este orden y espero no meterme en otros. Bueno, el Espíritu, Dios sabemos que es un Dios trino, ¿no? Hay tantas historietitas, ¿no? Acerca de este Dios trino, y que había un niño un señor queriendo entender cómo era el Dios trino, y había un niño ahí, no sé si se acuerdan esa historietita de niños, que quería meter todo el agua del mar en una vasija, ¿no? Y le dice: niño, pues estás mal, ¿cómo vas a meter todo el agua del mar en esa vasija, ¿no? Le dice: tú también. ¿Cómo quieres entender la Trinidad de Dios con tu cabeza? O sea, no lo vas a entender así. Y eso yo me lo aprendí en el catecismo, esa parte. Pero tenemos un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen una intervención o una interrelación con el ser humano. Y ahí está Dios grande, el Dios inmenso en 3 personas. Dios es uno, unido por su amor. Y en esta interrelación con el ser humano tenemos a Dios Padre, y lo podemos leer en la Biblia, de Génesis a Malaquías. Y tenemos a Dios ahí enseñando, ¿no? La creación, el diluvio, todo lo que está ahí en la Escritura, escogiendo a un hombre, Abraham, y de Abraham sacando un pueblo, y del pueblo dándoles la ley, y luego de este pueblo saca la descendencia y saca a Jesús. Porque Dios le dijo a Abraham: en ti me serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿no? Luego llega Jesús. Y tenemos a Jesús en la Biblia en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es la intervención de Jesús. O sea, Dios Padre se sale de la escena después de Malaquías, pasan 400 años, se abre el telón y entra el Hijo y nace a través de la Virgen María en un nacimiento milagroso virginal. Y aparece en escena Jesús. ¿Y Jesús qué hace Jesús? Que literalmente Jesús dijo: yo vengo a enseñarles a conocer al Padre. Literalmente, ¿a qué viene Jesús? A enseñarnos a conocer al Padre. Porque esa es la vida eterna, que conozcan al Padre, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Entonces Jesús se encarga de mostrar y de revelar al Padre. Ese es su trabajo, esa es su misión. Y dentro de esto, su misión es cumplir la justicia de Dios, muriendo en la cruz del Calvario por nosotros, pagando nuestra deuda que nosotros tendríamos que pagar con nuestra vida. Jesús toma nuestros pecados, va a la cruz del Calvario, muere por nosotros y retoma su vida por el poder del Espíritu Santo. Y dentro de las cosas que Jesús enseña, Jesús dice en Juan 17:26: yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo. Está hablando Él al Padre. Yo les he dado a conocer, Padre, quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Entonces yo les vine a dar a conocer quién eres, pero también lo seguiré haciendo. Lo seguiré haciendo por siempre. ¿Cómo lo iba a seguir haciendo? Dice: para que el amor tu amor, Padre, esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Entonces ya solamente Jesús no nos iba a enseñar de manera así, sino desde dentro, para que yo mismo esté en ellos. Les seguiré enseñando, Padre, quién eres tú, Dios. Y dice también la Escritura en Juan 17: en realidad es mejor, hablando del Espíritu Santo, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Entonces, la obra de Jesús continúa con el Espíritu Santo. Eso es muy importante que lo sepamos. La obra de Jesús continúa con el Espíritu Santo. Jesús sigue mostrándonos al Padre. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Mostrarnos al Padre y mostrarnos a Jesús. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, sí hablamos de este poder inmenso de Dios en nosotros y en las vidas de los creyentes y en la vida de Jesús. Pero ¿cuál es su obra? Su obra es mostrarnos al Padre, mostrarnos a Jesús. Nos lleva a Jesús, nos lleva al Padre. No es solamente para que todo funcione bien en nuestra vida. No es un poder sobrenatural para que todo funcione bien en nuestra vida. Es un poder sobrenatural primeramente para revelarnos a Jesús y revelarnos al Padre. Y como decían el domingo pasado, el Espíritu Santo no es una materia optativa. El Espíritu Santo es necesario. Porque dice la Escritura en Romanos que si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros, también nos levantará a nosotros en el día final. También nos resucitará de los muertos. Entonces, ¿quieres resucitar de los muertos? Yo sí quiero resucitar de los muertos. Necesitas al Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no está en ti, ¿quién te va a resucitar de los muertos? ¿No? O sea, no es optativo. No es optativo. Pero bueno, Jesús prometió: vendrá el abogado defensor. Algunas Biblias dicen: vendrá el consolador, el que da consuelo. Y es la promesa del Padre: los enviaré, me iré y les enviaré al Espíritu Santo. Y entonces sale de escena Jesús. Sale de escena después del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Sale de escena y comienza el libro de los Hechos. Y se mete en la escena, se abre otra vez ¿cómo se llama? El telón, un telón, ¿eh? Se abre el telón y entonces entra en escena el Espíritu Santo. Y ahorita estamos viviendo el tiempo del Espíritu Santo, y esto es clave que lo entendamos. Si no entendemos que estamos viviendo el tiempo del Espíritu Santo, no vamos a entender que estamos bajo la influencia del Espíritu Santo. Estamos bajo la influencia del Espíritu Santo. Es su tiempo, es su hora de chambear. Jesús lo envió a enseñarnos al Padre, a mostrarnos al Padre, a mostrarnos al Hijo, a extender la iglesia. Por decir de alguna manera, que no es exactamente así, pero el Padre y el Hijo están sentados en el trono, ¿sí? Y el Espíritu Santo está chambeando. Entonces nos tocó vivir en el tiempo del Espíritu Santo, y la verdad es maravilloso. Es maravilloso. Porque ya no está Dios allá arriba en algún lugar del cosmos, o en la montaña Sinaí tronando la montaña, explotando rayos y truenos, como del Antiguo Testamento. Tampoco está en Galilea o en Jerusalén en una túnica con sus guaraches haciendo milagros. Ya no estamos en ese tiempo. Querías ver a Dios, tenías que ir a Galilea o a Judea o a donde estuviera Jesús. Hoy no tienes que hacer eso, porque hoy el Espíritu Santo trae a Jesús a tu vida. Entonces nos tocó, la verdad, felicidades. Nos tocó la mejor época. La verdad. Tenemos acceso a Dios. ¿Qué dice la Escritura? Está tan cerca como tu boca. Como una oración. Señor Jesús, ven a mi vida. Espíritu Santo, ven. Está tan cerca de tu boca y de tu corazón. No está en Galilea, no está en el Sinaí, está aquí hoy. Tenemos la inmensa bendición de vivir en esta época. La inmensa bendición. Total, Hechos 2. ¡Bum! El Espíritu Santo vendrá, espérenlo, lo esperan ahí. Hechos 2. Desciende el Espíritu Santo con poder sobre las ovejas perdidas de Israel. Desciende con poder el Espíritu Santo. Y hay manifestaciones de poder.
Y de repente algunos de los discípulos que estaban ahí comienzan a hablar en otras lenguas, comienzan a hablar en ruso, en griego, en arameo, en no sé, en mexicano, ¿no? Y la gente que fue a pasar la Pascua a Jerusalén se asombraban de que decía, no puede ser que le estoy oyendo hablar en mi lengua nativa. O sea, ese cuate que vive aquí, ¿cómo es que habla ruso? ¿No? Entonces, fue una manifestación increíble. Otra manifestación es que estaban inmensamente felices. O sea, tenían un gozo y una alegría y una euforia que la gente pensaba que estaban borrachos. Había una euforia en ellos, una euforia que no era producto de que todo les estaba saliendo bien. Y tampoco era producto de que tenían el mejor matrimonio, o los mejores hijos, o la cuenta bancaria más gorda, o la mejor salud. Esa euforia no venía de nada natural. Era una euforia que venía de que les cayó el Espíritu. Les cayó, ¡pum! Les cayó el Espíritu Santo y les creó una euforia. Porque como dice la Escritura, es una fuente que brinca a vida eterna. Y al caer la presencia de Dios, por la presencia de Dios Espíritu Santo, esa euforia, al caer es una conexión con la vida eterna. Una conexión con la eternidad, que causa una euforia, que cuando te ha sucedido, sabes de lo que estoy hablando. Es una euforia que no procede de tus circunstancias humanas, ni de tus capacidades, ni de tu genética. Es una euforia que procede de Dios mismo. Una euforia que le podemos llamar la llenura del Espíritu. ¿Qué se siente? ¿No? ¿Qué esperas de eso? Dios, ¿qué espera de eso? ¿Que vivas siempre allá en la nube? No, la verdad no. Nos volveríamos locos, literal. Nos meterían al manicomio. La verdad. Pero espera de que esas subidonas a la nube te den la suficiente batería para vivir momentos importantes de tu vida. La llenura del Espíritu Santo no es solamente un evento. Así como Jesús dijo, yo les he enseñado y les seguiré enseñando. La llenura es yo te llenaré y te seguiré llenando. Yo te llenaré y te seguiré llenando. Es algo activo, algo hacia adelante, algo que tú tienes también que poner. O sea, te llenó el Espíritu y te seguiré llenando. Te he enseñado del Padre y lo seguiré haciendo. No te enseñé una vez, te seguiré enseñando. Te seguiré mostrando quién es el Padre. Porque todo el tiempo que las cosas que te enseñe, nunca vas a acabar de entender quién es el Padre hasta que llegues a su presencia. Porque por más que conozcamos a Dios, estamos a las orillas. Hemos tocado a Jesús en el manto, en la orilla de su manto. Literal, como dice mi nieta, ¿no? Literal. Tocamos a Jesús en su manto y nos da una visión de lo eterno, de su gloria. Es un flachazo. Y ese segundo te llena la vida para toda la vida. Un flachazo de su gloria. Y entonces, Hechos 2, entonces cae el Espíritu Santo sobre las ovejas perdidas de Israel. Y Jesús dijo, hey, algo maravilloso. Dice, yo soy el pastor. Es Juan 10:14. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas. Y escuchen, y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí, yo lo conozco a él. Por favor, deténganse en ese pedacito. Dice, y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí, yo lo conozco a él. O sea, hay un tipo de conocimiento que no es un conocimiento como ¿has oído hablar de Einstein?
Sí sé quién es Einstein. Albert Einstein, ¿no? Ah, sí sé quién es. Benito Juárez, no, pues sí sé quién es Benito Juárez, ¿no? ¿No? Este tipo de conocimiento está hablando de un conocimiento íntimo, muy íntimo. Porque dice, ellas me conocen así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él. Nosotros, sus ovejas, podemos conocer y conocemos a Jesús en un nivel de intimidad impresionante que solo se puede dar en el Espíritu. No se puede dar a base de conocimiento o de experiencias humanas, porque hay un nivel de intimidad impresionante. Dice, y luego dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Y quiénes son esas ovejas? Nosotros. Las ovejas perdidas de México. ¿No? O las chilenas, o las chinas, o las colombianas, o las ucranianas. Todas las ovejas que conocen la voz de Jesús, que cuando Jesús dice, hey, Pancho, ¿no? Pancho dice, wow, es la voz del Señor, es la voz del pastor. Es la voz del pastor. Sí, pastor, sí, Señor, sí, pastor, dime. Y entonces Jesús dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, son de México, ¿no? Y entonces para Hechos capítulo 10, está impresionante. Está Pedro, déjame poner en contexto rapidísimo. Está Pedro en un lugar que se llama Jope, y está en la azotea de la casa de un hombre que se llama Simón el Curtidor. Y está ahí, tiene una visión. Tiene una visión, baja un lienzo con animales. Y entonces Pedro le dice, Dios le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no, fúchila, yo no he comido eso nunca. ¿No? El puerco y ya saben, ¿no? No. Se va, el lienzo baja 3 veces. Y de repente cuando se va por última vez el lienzo, Pedro no comió. Y neta, no, qué pantalones, ¿no? No comió. Le dijo a Dios, no, come, no. Le dice a Pedro, no llames inmundo aquello que yo he santificado. ¡Pum! Se acabó la visión. Y en eso en eso tocan a la puerta de la casa de Simón el Curtidor y eran unos soldados romanos. Pedro, aquí está un Simón. Pedro, sí, ¿puedes hablar por favor? Ya baja. Oye, pues nos manda Cornelio el centurión, que ayer tuvo una visión. Se le apareció un ángel. Y el ángel, imagínense, estás orando, el cuate está orando y un ángel ahí. Y el ángel le dice, manda por Simón a la casa, manda por Pedro a Jope, que está en la casa de Simón el Curtidor, y tráelo. Entonces está impresionado, pues manda por Pedro, ¿no? Y no solamente manda por él, sino que hace una reunión en su casa. Dice la Biblia que que Cornelio y su familia eran piadosos, tenían temor de Dios, amaban a Dios. Este Cornelio le había hecho al pueblo judío, les construía sinagogas. Era un hombre poderoso, era un centurión, por favor. Total, mientras van por ellos, al día siguiente tendría que regresar. Y entonces al día siguiente lo están esperando Cornelio, su familia y sus amigos. Y entonces Pedro dice, bueno, pues vamos. Entonces se va rumbo a Jope, y cuando llegan allá, es Hechos capítulo 10, entonces Pedro entra a la casa de este centurión. Le dice, oye, tú sabes que yo no puedo entrar a tu casa, soy judío, no como puerco, ¿no? Carnitas, nada de eso. Pero bueno, Dios me dijo que viniera y que pues aquí estoy. Entonces llega ahí y se encuentra con la gente. Y entonces les empieza a predicar. Ustedes conocen este mensaje, empieza a hablar Jesús.
Ustedes conocen ese mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret. Y dice, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, aquí están las señales. ¿Cómo es una llenura del Espíritu? Aquí está. Jesús lleno del Espíritu. Porque Jesús no operó en su poder. ¿Sabían esto? ¿Sabían que cuando Jesús decidió hacerse hombre, dijo, sí, Padre, sí voy? Se despojó de su poder. O sea, se quitó su poder y lo guardó en su closet. Y se hizo hombre. 100% hombre, carnita como tú y yo. O sea, iba al baño, pues. 100% hombre, carnita. Pero todo lo que hizo, lo hizo por el poder del Espíritu. El Padre lo ungió con el Espíritu. Todo lo que hizo no lo hizo en su poder, porque si no le diríamos, ay, pues hizo trampa. No, pues cómo no, pues Jesús, o sea, venció al diablo. Venció al diablo. Lo venció al diablo. Venció a la carne, toda tentación. Venció a la carne. ¿Y saben qué? Como hombre. Como hombre, no como Dios. En el poder del Espíritu. Entonces dice así, Jesús dije, tú puedes llevar mi vida. Si yo te doy el poder del Espíritu que me habitó a mí, te lo pongo en ti, pues tú puedes llevar el tipo de vida que yo llevé. Porque de eso se trata. Yo te doy el Espíritu para que lleves el tipo de vida que yo llevé. Orando, sanando, teniendo autoridad sobre tu carne, teniendo control sobre tu carne, teniendo control sobre tus malos pensamientos, teniendo control sobre tus corajes, teniendo control sobre tu depresión, sobre tu desánimo, sobre tus tristezas, sobre tus amenazas. Control. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos habita. No solamente control mental. No. Mucho más que eso. Un poder sobrenatural que opera en nosotros, que nos ayuda a vivir como Jesús vivió. ¿Por qué? Porque si ese espíritu que habitó en Jesús mora en mí, pues yo podré vivir como Jesús vivió. Como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Y en todos los que estaban oprimidos por el diablo cabe todo. Todo. Enfermedades, tristezas, pérdidas, miedos, temores, todo. Pero Dios sanando a todos. Todo el que se acercaba a Él tocaba su manto. Poder. ¿Te ha tocado experimentar eso? ¿Te ha tocado hablar con alguien y decirle algo, 3, 4 palabras y a la persona su vida se revoluciona? Porque hay algo, hay un poder, hay un fuego, hay un algo. No es un rollo psicológico o psiquiátrico, es un algo que es poder de Dios, que hace que reaccionemos, que meditemos, que veamos el pecado como pecado, que veamos la bendición como bendición. Es algo, que ese algo es el Espíritu Santo. El poder de Dios, no solamente un tema intelectual. Luego dice, sigue en el verso 44, dice, mientras Pedro estaba todavía hablando, Pedro, imagínense, Pedro está hablando con la gente, acá este grupito de acá, está hablando Jesús y el poderoso, y que ustedes supieron y lo vieron en Nazaret, y en eso está hablando Pedro, y en eso, ¡pum!, cae el Espíritu Santo sobre los gentiles. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, sobre los mexicanos, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios.
Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces les pidieron que se quedara con ellos algunos días. Entonces Pedro está ahí, llega y pues mucho gusto, soy Pedro, Simón, sí, mucho gusto. ¿Quién estaba ahí? Centurión romano, familia romana. ¿Quién estaba? Sus cuates, su familia, sus cuates, ¿no? Seguramente algunos de ellos seguramente adoraban a los dioses romanos, a Marte, a, no sé, Júpiter, Neptuno, así que no sé. O sea, Neptuno, o sea, seguramente eran invitados. Y cayó el Espíritu Santo. A ver, ¿no recibieron a Jesús? ¿No se arrepintieron de sus pecados? ¿No llevaron una vida santa? No. El Espíritu Santo cayó porque se le dijo: aquí voy a caer. Porque seguramente Jesús le dijo ahí, porque dije: se los enviaré, ¿no? Ahora yo orando y meditando decía: Dios, pues, ¿cómo invitó a esa gente? ¿Cómo los escogió? Y sentí que el Espíritu me dijo: no los invitó Cornelio, los invité yo. Yo los invité, no Cornelio. Amén. Así que estás aquí, no te invitó quien te invitó, Dios te invitó. Dijo: no, yo no sé, no, Cornelio no los escogió, yo los invité. Él decidió caer sobre estos sin previo aviso. No dijo: ese es un pecadorzazo. Ese tiene 3 mujeres. Esta es de lo peor, ¿no? El Espíritu Santo dijo: ahí voy. ¡Pum! Y no le pidió permiso a nadie. Así que si tú estás hoy acá y no te sientes lo suficientemente puro, o lo suficientemente pura, o que sabes todo, o lo suficiente en conocimiento, y crees que eso limita a que Dios caiga sobre tu vida, perdóname, pero no es cierto. No es cierto. El Espíritu Santo decide caer donde Él decide caer. Decide llegar a la vida que Él decide llegar. Es su gracia. No son tus esfuerzos ni mis esfuerzos. No es tu vida santa la que atrae el Espíritu Santo. No. Como decía un pastor que me encanta, un predicador: no son nuestros pecados los que nos separan de Dios, son nuestras asquerosas buenas obras. No tienes que ser bueno para que venga el Espíritu Santo. No, Él decide llegar a tu vida porque te ama, porque te quiere mostrar quién es el Padre y quién es el Hijo. Quiere mostrar su gracia y su poder. Y cae el Espíritu Santo, ¿y qué? Y Pedro me impresiona. Pedro le había dicho Dios, Jesús a Pedro: Pedro, ahí te van las llaves del reino, ¿no? Y yo nunca había entendido esto, hasta que entendí que ahí en Hechos 2, pues, le abrió la puerta al reino a todos los judíos. Pásenle. Con la predicación de Hechos 2, ¡pum!, el Espíritu Santo abre la puerta. Y en Hechos 10, con la misma llave del reino, abre la puerta a todos los gentiles. Nos abre la puerta al Espíritu Santo, a todos nosotros los gentiles. Tenemos acceso a ese Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús a la samaritana? ¿Se acuerdan este evento en Juan 4 con la samaritana? Llega Jesús, Juan 4, tenía sed, venía caminando con su tribu. Jesús dice: yo me quedo aquí en el pozo un rato, tengo una cita, ustedes vayan a comprar víveres. Y en eso llega una mujer samaritana que tenía una vida súper complicada, ¿no? Súper complicada. Y total, Jesús le dice: oye, dame de beber. Ella le dice: bla, 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 tú eres judío, ¿por qué me pides agua?
Entonces Jesús llega un momento que le dice: yo tengo una agua, ¿sí?, que si tú la tomas, de tu interior correrán ríos de agua viva. Serán una fuente de vida que brinca a vida eterna, refiriéndose al Espíritu Santo. Y le dice: si tú supieras quién es el que habla el que está hablando contigo, y tú supieras lo que Dios te puede dar, si tú supieras el don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? El Espíritu Santo. Tú me pedirías a mí de beber. Porque de tu interior correrán ríos de agua viva. Y ese es me imagino a Jesús así como: ay, por favor, hazlo. Por favor, experimenten esta vida. Por favor, es increíble. Experimenten esta vida llena del Espíritu. Experimentenla, es increíble. Es un río que brinca vida eterna. Es poder, es autoridad, es unción, es fuera el miedo, es valentía para morir, valentía para vivir, valentía para enfrentar los fracasos, valentía para salir de las caídas. Es poder de Dios. Ser llenos y seguir siendo llenados por esto. Es poder de Dios. No son letras, es el poder de Dios. Mira, ahí está la cita. Otra cosa que dice la Escritura, que es en Romanos, que me encanta, y como yo traigo mucho ese tema, me gustaría comentarlo. Dice la Escritura: los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Y no dice deben de fijar, ¿no? O deberían de fijar su mente en los deseos del Espíritu. Ay, me sentí Pamela ahorita. No manches, me sentí Pamela. Tenemos la bendición hermosa. Dice que una manifestación, un fruto, una señal es que fijan su mente en las cosas del Espíritu, los deseos del Espíritu. Y a veces pensamos que es como elevémonos. No. ¿Cuáles son los deseos del Espíritu? Pues la Biblia. Conocer al Padre. Esos son los deseos del Espíritu. Está en la Biblia. Los que son guiados por el Espíritu ponen su mente en la palabra de Dios, literal. Los que son guiados por el Espíritu ponen su mente en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te va a llevar a amar a tu prójimo, a perdonar al que te odia, a donde la palabra te va a llevar.